Vale, gracias. Bueno, pues eso, he estructurado la ponencia en dos partes. Una primera parte para explicar qué es lo que hacemos en el proyecto y luego una segunda parte para explicar cómo el parque científico de nuestra universidad, de la Miguel Hernández de Elche, nos ha apoyado desde el principio y cómo hemos podido llegar a donde estamos. Primero, bueno, nosotros somos una empresa que nos constituimos en febrero del 2020 con la finalidad de desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos médicos. Es el primer sistema que hemos desarrollado con Cronosafe y es del que vamos a hablar. Para empezar, pues saber un poco lo que es la estimulación cardíaca temporal. Nosotros en unos pacientes necesitamos controlar la frecuencia cardíaca cuando esta es muy baja, vienen por urgencias y necesitamos subirla, o bien van a someterse a un procedimiento que tiene alto riesgo de que tenga alteraciones del ritmo. En ese caso le ponemos un marcapasos temporal, que consiste en un generador externo, que este es el formato tradicional, el sistema que hay certificado ahora para hacerlo, y un electrodo. Este electrodo va desde el generador por una vena del paciente hasta el corazón, se apoya en el corazón y con eso conseguimos estimularlo. Aquí vimos una necesidad. Como decía, es el sistema tradicional de hacer estimulación cardíaca temporal. Es un electrodo que únicamente se apoya, en este caso es un acceso femoral, entra en aurícula derecha, ventrículo derecho y se apoya en el suelo. Y al no tener una fijación en el endocardio, pues el paciente tiene que estar en reposo absoluto, monitorizado, y pese a ello tenemos una alta tasa de complicaciones. Eso es un problema de seguridad y efectividad del procedimiento, además de unos costes asociados a estancias hospitalarias a día de hoy ya innecesarias. Por eso ya desde hace años, desde hace 20 años por lo menos, algunos médicos están utilizando marcapasos definitivos para utilizarlos como estimulación cardíaca temporal. Lo que hacemos es coger el generador, este generador es de un marcapasos definitivo que debería estar implantado, y este electrodo en su extremo distal tiene una hélice que la podemos sacar, se queda fija al corazón y luego cuando lo queremos retirar, pues retiramos la hélice que se recoge y lo podemos retirar otra vez sin problema. Esto aporta ventajas de seguridad y de efectividad. Esto funciona mucho mejor, ahora veremos algunos estudios comparativos. Y por otra parte nos da también la posibilidad de movilizar al paciente, porque este paciente no tiene que estar en reposo absoluto y en una UCI. Y muchos de ellos no necesitan ni estar monitorizados. Si el paciente tiene ritmo propio, pues no hace falta que lo tengamos bajo control estricto. Las desventajas que vemos en este procedimiento es que no tiene certificación sanitaria. O sea, tenemos un sistema que funciona muy bien, pero estamos cogiendo un material con una indicación y utilizándola en otra diferente. Y eso pues es un problema a día de hoy. Estos son los estudios más importantes con los cuales podemos comparar estas dos técnicas. La estimulación cardíaca temporal clásica que he llamado, que es la que está certificada, este sistema que no se fija, que recoge complicaciones hasta en el 35% de los pacientes. Estas complicaciones normalmente son el paciente o el corazón, que por su movimiento puede provocarlo. El electrodo se desplaza, deja de capturar el corazón, vuelve a tener la bradicardia el paciente y hay que meter corriendo al paciente a quirófano, volver a recolocar el electrodo. O como tenemos que dejarlo más apoyado para que esto tenga una estabilidad, pues tiene mayor riesgo de perforaciones cardíacas y necesidad de una cirugía cardíaca urgente. En cambio, los estudios que se han publicado con la fijación activa, pues estas complicaciones prácticamente son muy, muy bajas. En las series más grandes de pacientes han recogido una complicación que va asociada incluso, esta complicación va asociada a una infección que tuvo el electrodo, o sea que no se le puede achacar esa complicación a la técnica en sí, o sea son técnicas mucho más seguras. En estos estudios la media de duración de la terapia son 2 días respecto a esta que son 7 días, por la diferencia de tipo de paciente al que se le pone. Esto lo que quiere decir es que esto en 2 días tenemos 35% de complicaciones y esto en 7 días prácticamente no tenemos. Estos resultados tan favorables ha hecho que las últimas guías de estimulación cardíaca en el 2021, publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología, ya recojan esta terapia recojan una recomendación a utilizar este dispositivo, pese a que no tenemos ningún sistema certificado para hacerlo. O sea, nos recomiendan que utilicemos algo fuera de indicación.
Esto es la bibliografía en la que se basa esa recomendación. Son los 4 artículos con los 4 fotos de pacientes a los que publica cada estudio. Y vemos cómo el generador queda fuera del cuerpo, el electrodo entra, en este caso, por la vena subclavia, en este por la yugular, y en los otros no sabría decir dónde está situado el generador. Pero bueno, que son sistemas pues, que realmente a simple vista vemos que no cumplen con unos criterios de seguridad para el paciente. Y estos son casos clínicos reales que estos son nuestros. Nosotros colocamos el generador bien, lo intentamos fijar de la mejor manera posible, el paciente ya no necesita estar en UCI, se da de alta a planta y a las 24 horas vienen así, a la consulta a hacer una revisión de marcapasos para ver que el sistema sigue funcionando bien. Y esto es lo que nos encontramos, generadores que se pueden desprender, electrodos zonas de punción que quedan al aire libre y eso es un riesgo de infección asociado a dispositivos intravasculares importantes y bueno. Esta es la situación que tenemos a día de hoy. Y por eso nosotros lo que hemos diseñado es ChronoSafe, es un sistema para adaptar los generadores definitivos y hacer una estimulación cardíaca temporal con seguridad y certificado. Consiste en un sistema de sujeción, es una carcasa donde va introducido el generador, una salida para el electrodo que utilizaremos cualquiera de los dos lados, dependiendo del acceso venoso que hemos elegido, y un apósito para fijar la parte externa del electrodo. La parte externa del electrodo va a depender tanto del tamaño la longitud del electrodo como del tamaño del paciente. Y eso, para evitar tracciones accidentales, pues lo dejamos sujeto al cuello. Ya hemos patentado el sistema, tenemos patente nacional concedida y ahora estamos en proceso de extensión a patentes internacionales. Y también hemos conseguido que la agencia nos clasifique el producto sanitario como un clase 1 accesorio no estéril, que es una certificación la más favorable, la más sencilla para hacer todo el proceso regulatorio, que es una de las cosas más difíciles en dispositivo médico. Hemos hecho nuestra validación clínica, hicimos 20 pacientes que recibieron estimulación cardíaca temporal con este sistema. Aquí vemos uno de ellos, este paciente llevó el sistema durante 25 días, fue una infección sobre una válvula aórtica, lo cual rompió el sistema de conducción intrínseco cardíaco del paciente y necesitó pues, pasar por cirugía cardíaca, un tratamiento antibiótico prolongado hasta que tuvimos la seguridad de que el paciente ya no tenía una infección que pudiera infectar el sistema definitivo que necesitaba y todos esos 25 días utilizó un sistema temporal con lo cual solo estuvo en UCI los 2 días del posoperatorio de cirugía cardíaca y luego estuvo en planta haciendo rehabilitación, movilización precoz sin ningún tipo de problema. En estos 20 pacientes nuestra media de uso fue de 7,6 días, es algo acorde a lo que he publicado hasta la fecha. No tuvimos complicaciones en ningún paciente, todos los sistemas funcionaron bien durante todo el tiempo. Y el 85% del tiempo sí pudimos dar de alta al paciente de UCI. Luego el paciente puede estar en UCI por otro motivo. O sea, si tiene una cirugía cardíaca, pues el posoperatorio por lo menos 1 o 2 días va a estar en UCI. Pero luego más adelante no lo necesita y por llevar un marcapasos temporal no evitamos el traslado a planta. Y ahora estamos en una segunda fase de validación. Bueno, nosotros somos un clase 1 accesorio. Con el regulatorio actual no se nos exige tener validación clínica previo a regulatorio, pero bueno, eso nos lo pueden exigir en algún momento. Ya tenemos ese primer estudio y ahora lo que hemos hecho es hacer un segundo multicéntrico en el que participa el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona y el General de Alicante, el servicio de cardiología de este hospital. Aquí yo creo que es un punto donde un instituto de investigación sí que puede colaborar, bueno, debe colaborar porque a nosotros nos exigen unos procedimientos como si fuéramos una multinacional para hacer un estudio clínico de este tipo. Somos un dispositivo médico sin marcado CE y eso exige pues, seguros de responsabilidad civil, normas ISO para estructurar todo el estudio, un seguimiento, una monitorización, informes que bueno, pues nosotros desde la parte clínica no solemos tener esa formación para hacerlo bien. Bueno, el equipo que hay detrás del proyecto a día de hoy, pues bueno, es un equipo multidisciplinar. Tenemos varios perfiles que cubren todas las necesidades que tenemos en diseño 3D, en comercialización, en la parte clínica
Y luego contamos con asesoría, con líderes de opinión dentro de la estimulación cardíaca, pues que avalan este proyecto, la parte científica. Aparte también hemos colaborado con muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que necesitamos ese soporte para todos los pasos que hemos dado. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, que ahora contaré en específico cómo han participado del proyecto. Luego también el Instituto Europeo de Tecnología, ganamos un premio a Mejor Dispositivo Médico en 2021. La Red de Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, que también tuvimos un premio en ese mismo año. Y en Santander. Santander tiene unos programas tanto nacionales como internacionales, pues que nos dan visibilidad, tienen una pequeña aportación económica que también necesitamos para desarrollarlo. Y bueno, nuestros próximos pasos es llegar a cubrir una ronda de financiación que necesitamos, llegar a terminar el regulatorio, a poder fabricar y comercializar, que es cuando en ese momento sí podríamos decir que es un caso de éxito. Creo yo que ese es el paso que nos falta. Pues esto es lo próximo que vamos a hacer durante el 2023, intentar cubrir esa ronda de financiación. Y ahora explicar un poco cómo el Parque Científico ha ayudado a este proyecto y lo que yo creo que necesita un proyecto sanitario que viene desde la parte clínica para llegar a estructurar una empresa, que es lo que hace falta para conseguir esa financiación. Bueno, estas son todas las cosas en las que ha participado. Vamos a ir hablando una en una. Nosotros participamos inicialmente en un programa que es el programa Makers, en el cual ayudan al diseño y el desarrollo del prototipo del producto sanitario. Nosotros, tuvimos una primera reunión. Aquí aparece en la foto Antonio Marín, que entonces trabajaba en el parque, en el laboratorio de prototipado. Tuvimos una primera reunión donde le explicamos lo que necesitábamos, lo que queríamos. Yo pensaba ya que íbamos a tener una versión parecida a la que aparecía en la foto anterior de un sistema ya clínicamente por lo menos útil, y este fue el primer sistema. Ese fue la primera que le llamamos caja de zapatos. Para Antonio, pues cumplía con todas las necesidades, era una caja y tenía un orificio para que saliera el electrodo, y por detrás, que en esta foto no se ve, tenía una zona para pasar una cinta y que se sujetara. Pues para él era ya suficiente. Y pues ahí tuvimos un montón de reuniones, hicimos modificaciones para que se adaptara al paciente, mejoras de seguridad, que algunas se quedaron y otras las hemos ido modificando otra vez, una optimización clínica. Después de tener el producto, a nuestro parecer, ya el mío también, terminado, se lo dejamos a algunos compañeros para que lo trastearan en el hospital y vieran cómo lo podían utilizar, y ahí tuvimos que volver a cambiar muchas cosas que no habíamos caído. Y al final hemos hecho una versión ya definitiva, donde ya hay una optimización para fabricación. Esto lo hemos hecho con impresoras 3D, pero luego para que los números de un plan de empresa salgan hay que hacerlo en otros sistemas de fabricación más económicos, que permitan escalar la producción, y también hay que preparar ese diseño para esa parte. Esa es una parte, la fase de desarrollo del producto, en la cual colaboraron hasta acabarlo, y otra parte muy importante, los programas de formación. Nosotros pues tenemos una formación clínica que ya es bastante, con todos los exámenes que tenemos en toda la carrera, en el MIR, luego la especialidad, y ahí no entra nada de cómo estructurar un proyecto. Ya he hablado del problema, he hablado de la solución, y luego voy a hablar de unos, no de todos, pero de los puntos así más importantes dentro del plan de empresa que nos ayudaron a hacer y que lo necesitamos para esa ronda. Por una parte, en el mercado tenemos que saber si el producto que tenemos es útil. Ya sabíamos que era, porque para mí por lo menos era útil, pero ahora hay que saber si esto es viable y podemos convertirlo en un proyecto de empresa. Para eso, pues a través de datos demográficos que nos dicen la población que hay en cada país, de datos epidemiológicos, de cuántas veces le pasa esto que queremos solucionar a la gente, y luego de qué previsiones hay a futuro en análisis macro de hacia dónde la tendencia que tiene
este mercado, pues bueno, llegamos a hacer tablas por países, y aquí solo aparecen unos, pero hay por países y por años, hasta llegar a saber cuál es nuestro mercado global. Pues nosotros tenemos la estimulación cardíaca temporal, a día de hoy se utiliza de 1,2 a 1,9 millones de veces al año en todo el mundo, y eso únicamente contando los 100 países con mejor sistema sanitario, no contamos la población mundial, y esto genera un volumen de negocio de cercano a 1 billón de euros anuales, de dólares anuales. También en los sistemas de fabricación, hemos estructurado el sistema de fabricación completamente, tenemos resueltas todas las piezas. Estas piezas deben ir fabricadas acorde al regulatorio que luego nos van a exigir. Encontrar fabricación con este regulatorio es difícil a nivel nacional o incluso a nivel europeo, y que participen de proyectos de startups a este volumen tan bajo para ellos, y esto, bueno, pues también ha sido un punto que hemos conseguido. En cuanto a la protección de patentes, es otro mundo que para mí era totalmente desconocido, no sabía ni el proceso de iniciarla y mucho menos de extenderla, cómo funciona. Hicimos un estudio de patentabilidad por país. Las patentes el proceso de patente va país a país, y una startup no puede permitirse, con la financiación que tiene, patentar en todo el mundo así alegremente. Entonces tenemos que elegir los países más eficientes para extender la patente. Hicimos estudio pues dentro de ese top 100 de países con mejores sistemas sanitarios. También incluimos pues cuáles tenían más renta per cápita, cuáles hacían más gasto en salud, y con ello pues elegimos los más favorables para extenderlo. Como decía antes, ya tenemos otorgada una patente nacional, 14 reivindicaciones concedidas que protegen todo el sistema, y ahora hay que extenderlo a otros países para que el modelo de negocio que queremos implementar pues funcione. También nos asesoraron en un plan de comercialización desde un modelo de negocio. Bueno, primero, ese mercado que hablaba antes no es un mercado real que podamos ponernos como objetivo para nuestro proyecto, y dentro de ese mercado, pues bueno, saber a qué mercado podemos llegar realmente, en qué plazos, es importante. Luego, saber diferenciar lo que es un usuario de un cliente. Nosotros tenemos usuarios que son los que tomarían la decisión de utilizar nuestro producto, que son cardiólogos e intensivistas. A ellos les ofrecemos un producto con menos complicaciones, más efectivo para sus pacientes, y eso es el beneficio que ellos van a tener. Y por otra parte, los sistemas sanitarios, por lo menos en España, son los que van a hacer el abono del importe del producto. A ellos, además de ese beneficio clínico, les aportamos un beneficio en gestión, en gasto. Ese ahorro en estancias hospitalarias, en unidades de cuidados intensivos y en prevención de complicaciones, pues es la parte, también ese beneficio que ellos van a ver. Nosotros hemos estimado que de manera directa, evitando ese ingreso en UCI de 7 días y cambiándolo por un ingreso en planta, tenemos un ahorro directo ya de unos 4.500 euros por paciente. Si a eso le sumamos la prevención de complicaciones, lo que costaría recolocar un marcapasos que necesita una segunda intervención o tratar una perforación cardíaca por cirugía cardíaca, pues eso llegamos a 9.300 euros por paciente, el ahorro que provocamos. Organizamos nuestro modelo de negocio. Nosotros, conforme lo hemos estructurado, tenemos la fabricación subcontratada. O sea, no podemos permitirnos tampoco hacer una fabricación de un solo producto en una empresa. La figura de fabricante legal, que es la figura que pone en el mercado el sistema, sí que la tenemos nosotros. Y luego la comercialización también se subcontrataría. Hay ya red de ventas establecidas por distribuidoras especializadas en estimulación cardíaca. Pues esa red de ventas, utilizar esa red de ventas sería lo ideal, y al final nuestra venta sería intrahospitalaria. El llegar, a estructurar ese camino, desde poder explicar de dónde conseguimos el sistema y cómo llega a los hospitales, pues eso es un proceso que también el parque colabora en. Pues con toda la información que hemos recogido, tenemos que hacer un plan económico-financiero, tenemos que saber qué gastos va a tener el proyecto, qué ingresos esperamos tener, si esto es viable, si no es viable.
y bueno, pues hemos hecho nuestros números. Ahí también nuestra formación no estaba relacionada con este tipo de análisis de datos, así que eso también nos ha venido muy bien. Y por último, ¿cómo acabamos el proyecto? ¿Qué estrategias de salida tenemos para nuestro proyecto? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a rentabilizarlo? Que es otra parte muy importante, porque al final todo esto lo hacemos para conseguir cubrir una ronda de financiación. A nosotros a día de hoy hemos calculado que necesitamos 750.000 euros para llevar este producto a mercado. Eso conlleva que ya no Business Angel, sino algún fondo de inversión participe del proyecto. Y ellos lo que quieren, la información que necesitan para valorarla es toda la información que hemos desarrollado en ese plan de empresa. Si no tenemos ese desarrollo, pues aquí se acaba el proyecto, porque no llegaríamos a conseguir esa financiación. Y bueno, en eso estamos actualmente, que esperamos poder cubrirlo en poco tiempo. Y ya lo último, para acabar, eso es una cosa que bueno, durante estos 3-4 años que llevo trabajando en este proyecto, yo creo que es una de las cosas que más me ha costado, y es el aceptar que te digan que no en los sitios. Nosotros nos presentamos posiblemente, ahora ya un poco menos, pero a 2-3 concursos cada 6 meses seguro, y la mayoría de ellos, por supuesto, nos dicen que no, nos valoran el proyecto y otros proyectos, y asumir esa negativa pues cuesta, y muchas veces desmotiva. Y bueno, pues hay otros ejemplos, como en el ciclo de Krebs o Radcliffe, que a ellos les dijeron que no con sus primeros estudios, y luego con el mismo estudio le dieron un Nobel. Pues bueno, pues eso a nosotros nos pasa también. Muchas gracias, Ray, por la presentación, que yo creo que ha sido muy ilustrativa para todos. Pues está abierto el turno de preguntas. Tenemos como 5 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario. Ray, que levante la mano. Por lo que he visto, yo no sé si estoy equivocado, la inversión realizada ya en el proyecto, ahora mismo. ¿La inversión ya realizada? Sí, no está cuantificada. A ver, en cuanto a dinero invertido, nosotros hicimos una pequeña ronda para cubrir patentes, que esa fue una ronda de 40.000 euros, unos 20.000 iniciales que se pusieron para iniciar el proyecto, y luego habremos ganado en premios unos 150.000 euros. O sea, que estéis más o menos... Más tus horas de trabajo. Más tus horas de trabajo. No, bueno, las horas de trabajo eso no entra. Digo, más, por ejemplo, la inversión del parque científico. Ahí no está cuantificada todo, el laboratorio prototipado, la formación. Vale. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Esos 750.000 euros son añadidos a lo que... Y si nadie hace un comentario, las claves para, desde que tuviste el problema hasta llegar a este punto, aparte de lo de aceptar que te digan que no, que eso en esta vida es bastante... Es aceptar que te digan que no y tú también saber decir que no, es importante. ¿Cuáles serían las 3 claves, ¿no? O sea, lo que has aprendido en estos años, que es fundamental para llegar al punto en el que estás ahora. Hombre, yo creo que necesitas apoyo de otra gente, eso seguro. Creo que un parque científico es fundamental. Nosotros nos quedamos en publicaciones científicas y en una idea, pero cuando llegas a esa magnitud de necesidades, si no tienes unos conocimientos de empresa, nadie va a dejarte nada, que es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Nadie quiere hacer ningún tipo de comentario? Sí, Gracias. Fantástico. En tu experiencia, que lo debes haber mirado, las grandes compañías, ¿cuándo tienen tendencia a comprar estas cosas? ¿El proceso de desarrollo como estáis o cuando ya son totalmente operativas? Suele ser cuando son totalmente operativas. Ahí no he incluido, hay algunos exit que se llaman, de empresas que, por ejemplo, o sea, es que esto hay que ser prudente hablando de cifras, porque no es que nosotros pensemos que vayamos a llegar a ese punto, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, hay casos de startups americanas donde han conseguido comercialización ya en Estados Unidos y europea de productos sanitarios con facturaciones anuales de 20 millones de euros, que es una facturación que una vez tienes una comercialización europea se puede llegar, y en esos momentos es donde compran la empresa.
y esas compras pues son las que se saben las cifras, están en torno a 150, 160 millones. Esos son los exit de éxito. Yo creo que el motivo de hacer esas compras, porque a estas grandes compañías, porque en estimulación cardíaca hay 4 grandes compañías: Medtronic, Boston, St. Jude y LivaNova. Y esas 4 compañías se pueden permitir el que desarrolles un producto en el que esas complicaciones o esa falta de efectividad las carguen a tu nombre de la empresa y ellos ya cojan un producto de éxito. Entonces creo que es llegar a ese punto donde ellos ya estén interesados. Pues tenemos tiempo para 2 preguntas, creo que hay en la sala, pero 30 segundos, por favor. Muy rápida. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con los tiempos. Gracias. Con los tiempos que manejáis para que este dispositivo pueda estar accesible a los pacientes. Aquí hay dos procesos que limitan que establecen ese tiempo. Una parte es la fabricación y la otra parte el regulatorio. Nosotros, desde tener financiación, estimamos de entre 6 a 8 meses el tener el producto en el mercado. 6 meses, de 6 a 8 meses es lo que tarda la fabricación. Actualizamos los datos hará 1 o 2 semanas y el proceso regulatorio lo podríamos hacer en paralelo antes. Entonces, bueno, yo creo que en 8 meses podríamos estar en mercado. La última pregunta, muy breve, por favor. Soy Raquel Llorens, de Implas. Si no he entendido mal, bueno, primero que nada, gracias por la ponencia. Estabais intentando cambiar el proceso de fabricación porque la impresión 3D es muy versátil, sirve pues eso para las fases iniciales, pero luego si quieres abaratar costes te tendrías que ir, por ejemplo, a un proceso de inyección. En ese sentido, ¿ya habéis encontrado quién os fabrique el dispositivo con otra tecnología de fabricación, de procesado? ¿Con inyección? Sí. Sí. O sea, todas las piezas están resueltas, están ya presupuestadas y tenemos toda esa parte. ¿Y al final ha sido alguna empresa española o Sí. os habéis tenido que ir fuera? Toda la fabricación es española, excepto el apósito de fijación del electrodo, que es europea. Muchas gracias. Vale, pues acabamos con esta mesa. Ray, muchísimas gracias, de verdad.